vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Hola, nuestra entrevista de hoy es con el doctor Diego Valadez, constitucionalista. Él es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y además un gran jurista, pero no solo eso. Yo he de decir que como persona es uno de los seres más respetados y prestigiados y queridos, voy a añadir, en nuestro país. Doctor Diego Valadez, qué gusto saludarte. Esto último es lo que más me gustó, Marta, porque efectivamente somos viejos amigos y me da mucho gusto estar contigo. Gracias por esta invitación. Bueno, hay algo que trae con los pelos de punta a los constitucionalistas, que es la famosa ley Saldívar. Pero antes de entrar de lleno ahí, me gustaría, fíjate, un par de comentarios sobre lo que dijo el presidente de la República en su mañanera del jueves, porque ya ves que da tela, ahora sí, para cortar. Ahí te va el primero. Dice que la cancelación del registro para Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón es anticonstitucional. ¿Es así? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que sí hay mucha rigidez en la legislación electoral y en la relación con los partidos. Nada más que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no tienen otra opción que aplicar la ley que existe. La ley es muy clara en cuanto a que si no se entregan las cuentas de los gastos hechos durante las precampañas, procede la anulación o el no registro de la candidatura. Uh-huh. No tenían otra opción los integrantes del INE y realmente tampoco los del tribunal, porque la ley es específica, fija la conducta y determina la sanción. Okay. Si se considera que eso es injusto, desde mi punto de vista es excesivo, o debería darse lugar a que hubiera matices, habría que ponerlo en la ley. Lo que no le podemos pedir a quienes aplican la ley es que violen la ley. Eso sí sería vivir en la selva. Claro, pero el presidente lo que alega en algunos momentos es que el propio Instituto Nacional Electoral y el tribunal, pues en otros casos, pues como que se han hecho los locos y no han quitado registros o han dejado pasar muchas otras cosas. Y en este caso no. Mira, desconozco qué tan fundada sea esa opinión, pero aún siéndolo, el hecho de que se haya violado la norma en otra ocasión no significa que ya se tenga que seguir violando siempre. Eso sí. O sea, el propio argumento, ese argumento no me convence. Habría que buscar otro, y es decir, vamos a revisar la legislación electoral, vamos a revisar la situación de los partidos. La opinión generalizada es adversa a los partidos, Marta. Y los partidos, incluidos sus representantes en el Congreso, se han encargado de acentuar esa mala reputación. Si vemos, por ejemplo, la Constitución, establece que para ocupar muchos cargos no se debe ser miembro de un partido o no se debe haber participado en una campaña electoral por un tiempo X previo a la designación. O sea, ser miembro de un partido o actuar dentro de un partido o ser candidato es motivo de mala reputación de acuerdo con nuestra Constitución. Eso me parece muy desafortunado. Ya lo creo. Pero lo que estamos viendo es el resultado justamente de esas presiones que se dieron para que se legislara en contra de las libertades públicas, de las libertades, me refiero a las que se ejercen a través de los partidos, y de las libertades de los partidos. Creo que es un buen momento, y lo que ha pasado da lugar a ello, para que se recapitule y se haga una legislación más flexible, más orientadora de la acción ética de los partidos y no necesariamente represiva como lo es en este momento. Una nueva ley electoral, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, esto nos lleva al siguiente comentario que hizo el presidente en su mañanera, que el Instituto Nacional Electoral debería de pasar al Poder Judicial. ¿Qué piensas de ello? Yo creo que eso sería un enorme error, porque sería introducir el debate político en sus términos más crudos dentro del Poder Judicial. No veo qué tenga que hacer el Poder Judicial.
en esa materia, entre otras cosas, porque el Instituto Nacional Electoral no es un órgano jurisdiccional que dirima conflictos y que se lleve a cabo por la vía contradictoria como es la que se ejerce durante la jurisdicción. Se trata de que hay un acusado y un defensor y un defendido. No podemos poner a los partidos en condición de ser acusados o de ser acusadores. Yo creo que el presidente tendrá que reflexionar sobre eso, o quienes lo asesoren jurídicamente tendrán que explicarle que la naturaleza de un órgano jurisdiccional es totalmente distinta. Claro. ¿En algún momento se habló de llevar el Tribunal Electoral a la Suprema Corte? ¿Es así? Bueno, el Tribunal Electoral sí forma parte del Poder Judicial. El Instituto Electoral es el que no puede formar Claro. parte porque es un órgano de administración de procesos electorales. Si se quisiera decir que el Instituto Nacional Electoral es un órgano que debe modificar su función o sus funciones en general, tal vez también tengan razón. Digamos, hay otros países donde la organización de las elecciones corre a cargo de la registraduría civil, de quienes ejercen las funciones de registro civil, de manera que durante el periodo de las elecciones interrumpen sus labores de carácter registral o las siguen haciendo, pero con otras características, y se dedican durante un mes, 2 meses, 3 meses a la organización electoral. En México, por ejemplo, tampoco tenemos en este momento cédula de identidad, que Cierto. somos el único país de estas características de desarrollo y de población que no la tiene. Bueno, a lo mejor es el momento de convertir al Instituto Nacional Electoral en un instituto nacional que tenga funciones registrales y adicionalmente organizativas con relación a los procesos electorales, porque también es un aparato muy grande Ujú. para trabajar solo cada 3 años. Claro, claro, por supuesto. Yo creo que hay Bueno, revisiones a fondo, sí. sin Digo, estigmatizar a las personas, al contrario, porque lo han hecho muy bien, han aplicado la ley como tenían que hacerlo. ¿a ti no te parece antidemocrático el INE? Pues supongo. No, para nada, al contrario, es una garantía de la democracia, es el mejor instrumento que hemos tenido de la democracia y así ha sido reconocido en las últimas décadas y lo ha demostrado además con los hechos. Pues no, pues ya sabes quién. En fin. Pasemos ahora sí al tema de la famosa ley Saldívar. Prorrogar el mandato del presidente de la Suprema Corte, ¿qué te parece? Mira, es muy desconcertante, Marta, porque es una violación directa de la letra expresa de la Constitución. Hay aspectos de la Constitución que pueden ser objeto de interpretación. La mayor parte de las cuestiones que se llevan a la justicia constitucional son interpretativas. Pero si la Constitución dice que los diputados duran 3 años y los senadores 6 y los presidentes de la Corte 4, no puede leerse que los diputados puedan durar 3 años y medio. También con las mismas razones podrían decir, pues como no nos hemos podido reunir, no hemos podido sesionar, vamos a prorrogar nuestro periodo. Sí, que es un argumento que dan, ¿verdad? Bueno, ese es el argumento. ¿A alguien se le puede ocurrir un disparate así? Creo que sí se les puede ocurrir, pero que se apruebe un disparate de ese calibre me parece absolutamente incomprensible. Lo digo con mucha pena porque tengo un enorme respeto por los legisladores. Eh, Soy un fervoroso promotor de los sistemas parlamentarizados que justamente dependen de la función de los legisladores. Ujú. Pero lo que están haciendo o lo que acaban de hacer los legisladores mexicanos será algo de lo que se arrepentirán siempre y que quedará como una mancha, una mácula en esta legislatura. Será la legislatura de una norma que de manera deliberada promovió la ruptura constitucional. Por supuesto, no va a ocurrir porque el Pleno de la Corte la va a declarar inconstitucional sin duda alguna, pero la legislatura quedará manchada.
Fíjate que escuchaba yo al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y él decía que por qué se rasgan las vestiduras si ya antes se había prorrogado mandatos como el de dos magistrados en algún momento, e incluso en el Tribunal Electoral del DF, ¿no? Del que era el presidente del tribunal. Sí, son dos casos distintos. El del presidente del tribunal, sí, hubo una prórroga, pero esa prórroga corresponde a un periodo que definía la ley orgánica de justicia del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, no la Constitución de la República. Y en el caso de los magistrados que integran, algunos de los cuales todavía integran el Tribunal Electoral, hubo una protesta generalizada. Los académicos, por lo menos, y en los medios de comunicación, los comunicadores, las comunicadoras, expresaron opiniones muy críticas. Allí se tomó una decisión claramente arbitraria y contraria a la ley. A ver, pasemos al punto oscuro que creo que es el que más produce temores, que es este artículo transitorio. ¿Abre la puerta a la reelección del presidente de la República? ¿Es una especie de globo? No, no para nada. Si lo fuera sería contraproducente, porque justamente al ser declarado inconstitucional, pues ya dejará cerrada la puerta para una vía semejante, si es que esa hubiera sido en algún momento la intención de alguien. No creo que tenga ninguna relación. Yo le creo al presidente cuando él nos dice que él va a terminar su periodo conforme a lo que establece la Constitución. No tengo por qué dudar de lo que diga el presidente de la República. Y tampoco veo que haya ningún ánimo ni posibilidad, ni ánimo social ni político, ni posibilidad jurídica de modificar la Constitución para establecer una ampliación de mandato o una reelección. No existen esas condiciones en el país. Pero tú estás dando por sentado ya dos cosas. Una, que se va a declarar anticonstitucional, y la otra, que Andrés Manuel López Obrador no va a querer. Muy bien, supongamos que no va a querer. Pero el solo hecho de que sí pasara y que no fuese declarado anticonstitucional podría abrirle la puerta a algún otro mandatario a reelegirse. Claro, si no fuera declarada inconstitucional, ya todo puede pasar porque ya no tendríamos constitución. Ya da lo mismo. Ya. Te lo voy a poner en estos términos. El artículo 97 de la Constitución faculta a los ministros, al Pleno de la Corte, para elegir un presidente cada 4 años. El presidente Saldívar fue elegido en los primeros días de enero de 2019. De manera que en el primer pleno del año, que así es como se acostumbra, de 2023, los ministros elegirán nuevo presidente. Vamos a suponer que no se haya resuelto de aquí a entonces esta acción de inconstitucionalidad, porque además no hay plazo, puede pasar todo el tiempo que sea. Vamos a suponer que llega el día X de enero de 2023, se reúne el Pleno y se dice, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, vamos a elegir presidente de este cuerpo de justicia, de este órgano de la justicia o de este poder. Y un ministro dice, no, un momentito. Fíjense que eso dice la Constitución. Pero ustedes no han leído o no tienen presente que hay un transitorio de la ley orgánica del Poder Judicial Federal que dice que no, que el mandato del presidente actual está prorrogado por 2 años. Bueno, resulta hasta cómico decirlo. Sí, la verdad que sí. Es de tal manera absurdo que no se sostiene. Ahora, si se diera el caso y se dijera, sí, es verdad, el artículo de la ley deroga el artículo de la Constitución, pues entonces ya la Constitución tampoco sirve para nada. Y en ese caso, todo es posible. Ya dejemos abierta y libre la imaginación. ¿Cómo eso no se va a dar, Marta? No puede darse, no debe darse y no se dará. O sea, las 3 categorías estoy usando. Querrá decir que
La otra parte que se considera como elemento desencadenante de lo que acabamos de ver, o sea, como una especie de globo de prueba, es un temor absolutamente infundado. Por eso yo sí creo en que el presidente nos dice la verdad, sin duda, en cuanto a su sujeción al periodo presidencial. Además, no depende solo de la voluntad del presidente, también depende de la voluntad de un país. Ya si hay un país que está decidido a vivir sin ley, bueno, pues entonces ya es otro país diferente al que hemos creído que tenemos. Como yo estoy convencido de que nuestro país no piensa así, ni actuará así, ni sus líderes y dirigentes políticos tampoco lo harán, entonces no tengo ningún temor. Pero, por ejemplo, siguiendo otra vez con la argumentación de Julio Scherer, decía, espérense, están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero yo me pregunto, ¿pero por qué tenemos que esperar? ¿Y por qué estamos en esta situación? ¿Por qué nos ponen en esta situación de no saber si en un momento dado se aprueba una cosa como esta? Y además poner pues en una situación muy incómoda al propio presidente de la Corte, desde mi punto de vista queda muy mal, aunque no haya hecho nada, y los otros ministros, bueno, deben estar furiosos porque los ningunea el presidente y les dice, ustedes no sirven para llevar adelante la cuarta transformación, solo el señor Saldívar puede hacer y llevar adelante mi proyecto. Creo que efectivamente ha habido muchas decisiones equivocadas, pero pocas tan equivocadas como esta. Me refiero a decisiones del Congreso. Todos los congresos incurren en en decisiones inconstitucionales. Por eso existen los medios de corrección. Controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, juicio de amparo. Pero no porque se incurra en actos inconstitucionales o en decisiones inconstitucionales de manera deliberada. Esta es la primera vez que yo recuerdo en la vigencia de la Constitución de 1917 que de manera deliberada y consciente se vulnera un texto constitucional. El hecho de que se nos pida ahora paciencia creo que es procedente. Ya se expresaron todas las opiniones adversas a esa decisión y no ha habido una sola, y tú estás mucho mejor enterada que yo. Si la hubiera, la recordarías, en la que se hubiera dicho que sí es constitucional la decisión tomada por los legisladores. Si recuerdas en el caso... la del presidente, él dijo que sí era constitucional. Sí, me refiero a opiniones técnicas, ¿no? Ajá. En el caso del Senado se dijo que fue la premura la que evitó que los senadores estuvieran conscientes de lo que votaban, pero en el caso de los diputados, una semana después estaban sobradamente enterados de que lo que se hacía era violatorio. Y lo dijeron muchos diputados en el seno de la propia Asamblea. Bien, yo creo que ha llegado el momento de la prudencia, de la disminución de tensiones. En ese sentido estoy de acuerdo con Julio Scherer. Hay que esperar ya a lo que diga la Suprema Corte de Justicia. No tiene plazo. Primero se tiene que dar la publicación de la ley. Después será cuando puedan presentar sus acciones de inconstitucionalidad quienes así lo planteen. Y la Corte no tiene plazo para resolver. Muy bien puede llegar enero de 2023 sin que se haya dado una solución, una decisión sobre este caso o un pronunciamiento específico, y en ese momento simplemente aplican la Constitución y eligen un nuevo presidente. Y por tanto, este asunto se sobresee y queda sin materia. Y el presidente... Es una opción, vaya. Sí, pero el presidente de la Corte no debió haber acotado esto y decir ya de antemano, señores, pues no, yo no me presto a eso, como algunos opinan. Bueno, nunca los miembros del Poder Judicial, particularmente los ministros de la Corte, opinan acerca de las leyes que están en trámite. Y todas les conciernen, todas son aplicables a ellos, todas les incumben. De manera que yo entiendo también que el presidente de la Corte actuó de acuerdo con
un criterio inveterado, un criterio tradicional que obliga a esa asepsia en cuanto a la relación entre los órganos del poder, de no inmiscuirse en lo que está en trámite de la misma manera que el poder el legislativo no da opiniones con relación a asuntos que están sometidos a la jurisdicción federal durante el momento del litigio. Y sin embargo dio una respuesta que aparece un tanto ambigua. Dice que un poco que lo quieren confrontar con otro poder político. Yo la verdad no lo veo. O sea, no entendí su respuesta. ¿Tú sí? Yo creo que la iniciativa, rectifico, no creo, estoy convencido de que la iniciativa puso en una situación muy incómoda al presidente de la Corte, que eran ellos los que debieron haberle preguntado y no lo hicieron, y que al determinar el presidente de la Corte que en todo caso lo que está vigente es la Constitución, y si se plantea ante la propia Corte la inconstitucionalidad de la reforma, será el Pleno de la Corte quien resuelva, y él no puede anticipar ni debe anticipar un criterio. Creo que está haciendo lo correcto, es la forma más prudente de actuar, y en general, Marta, yo creo que sí vale la pena que consideremos que es ya un momento de prudencia por las dos partes, porque también del gobierno tiene que haber prudencia. Ahora, si me permites un par de minutos o un minuto. Claro, adelante. Yo también entiendo la opinión y la tensión del presidente si tenemos en cuenta un hecho muy reciente, que fue un amparo, una suspensión con motivo de una demanda de amparo con ocasión de las reformas a la ley de energía eléctrica. Y el juez de distrito otorgó una suspensión de carácter general, contraviniendo la Constitución y contraviniendo la ley de amparo. Un juez de distrito. Fue cuando el presidente, de una manera muy molesta, dijo que iba a presentar, y luego lo hizo, presentó una queja en contra de ese juez. Claro, porque no debía ser general, sino particular, ¿verdad? Claro, así lo dice la Constitución, así lo dice la ley. La Constitución reserva la declaración general solo para el Pleno de la Corte y por mayoría de 8 de sus integrantes. Y aquí lo hizo un juez de distrito, él solo. Entonces ya estamos en una dinámica en la que de los dos lados hay excesos. Y yo supongo que es justamente ese antecedente tan directo el que llevó al presidente a decir, alto, esto tiene que corregirse. Claro, no le incumbe a él decir cómo se tiene que corregir, ese es un tema interno de la Corte, pero finalmente, un hombre público y un jefe de Estado puede hablar de todos los problemas del Estado. Una cosa es que dé su opinión y otra cosa es que se tenga que hacer conforme a lo que él opina. Él puede dar su opinión, pero las cosas hay que hacerlas conforme a lo que la ley establece. Esto que mencionas, un poco también lo mencionó el propio Scherer, diciendo que lo que hay es una campaña en contra del presidente López Obrador y que, bueno, buena parte del Poder Judicial estaría incorporada a ella. ¿Tú lo ves así? No, de ninguna manera. Lo que sí veo es que hay una gran tensión en el país y hay una gran retórica de intolerancia, pero, y en ese sentido, a mí me desconcierta la posición del presidente porque buena parte de esa retórica de intolerancia parte del propio presidente. Lo que me desconcierta es esto. Durante muchos años, él hizo de la observancia de la ley un tema clave de su desempeño y de su ejercicio político. Y gracias a esa posición suya, pudimos tener elecciones pacíficas en 2006, en 2012 y en 2018. Perdió 2 veces y nunca dijo, vamos a tomar el poder por las vías de hecho. Dijo, vamos a seguir insistiendo por las vías de derecho. De manera que él condujo a la mayoría, como luego vimos que fue la que votó por él, de la sociedad, por el proceso legal y conforme a los cauces legales. Y ahora en el poder,
me llama la atención que una parte de su discurso sea contra la legalidad del Estado mexicano. Entiendo, repito, sus opiniones políticas, pero por eso no siempre sus opiniones tienen que ser aplicadas porque no caben dentro del orden normativo. Si en algunos casos lo que plantea es reformarlo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que discutamos las reformas y habrá que hacerlo. Pero ojalá que él mismo advierta que esta contundencia de sus expresiones lleva a que del otro lado también haya excesos, como es el caso del juez al que acabo de hacer referencia, que claramente excedió sus facultades, porque ya estamos entrando un poco a esa dinámica de que es posible salirse del cauce legal como parte de un proceso de debate que está resultando cada vez más ácido. Hay que bajarle a la acidez, a la acrimonia de la relación entre los protagonistas y convenir en que el Estado también es prudencia, sensatez y deferencia para con los que piensan de manera diferente. Espléndido. Diego Valadez, hemos terminado. Muchísimas gracias. Es un gusto escucharte. Gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de dialogar contigo y con tu público, Marta. Hasta la vista. Hasta pronto, gracias. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.